Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ofelia Muñoz Catalán. Soy gestora cultural aquí en el estado de Querétaro. Tengo una experiencia de más allá de una década y hoy quiero platicar con ustedes, quiero charlar acerca de qué es la gestión cultural. En los últimos años parece que la gestión cultural se ha vuelto una moda, por doquier escuchamos que si cursos, que si seminarios de gestión cultural, y de repente ha habido una explosión de gestores culturales por doquier. Bueno, para comenzar les quiero decir que hablar de la gestión de lo cultural no es hablar de empirismo. Hoy en día hay diversas universidades que ofrecen esta formación para los profesionales de los que nos dedicamos a la gestión cultural, y esto lo podemos hacer tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Y bien, para hablar de qué es la gestión cultural, primero tenemos que hacer, o es importante hacer, una diferenciación entre qué es lo cultural y qué es lo gestionable. Hablar de qué es lo cultural nos remite a pensar todos estos tipos de relación, de conducta, de consumo, de formas de pensamiento, de valoración y de percepción de la realidad que nosotros como seres humanos le otorgamos. También nos remite a hablar de objetos artísticos, de expresiones culturales y corrientes artísticas que derivan de las bellas artes. Así también de hablar del patrimonio tangible y del patrimonio intangible. Esto es lo cultural, y aquí quiero hacer una acotación. Muchas veces escuchamos es que tal persona no tiene cultura. Entonces yo aquí les quiero decir que todos los seres humanos, por el hecho de pertenecer a la raza o a la especie humana, somos seres culturales, porque día con día creamos todas estas formas de expresión que pueden ser tangibles e intangibles. Entonces nosotros somos seres culturales. Que nuestro nivel de cultivo respecto a una formación académica puede variar, sí puede variar, pero lo que es variable son estos niveles o estos alcances de nuestro cultivo personal. Pero por otro lado, ya les decía que somos seres culturales porque pertenecemos a determinada cultura dentro de nuestro contexto. ¿Qué es lo gestionable? Lo gestionable se suscribe directamente a todas estas necesidades, a la identificación de estas problemáticas o necesidades socioculturales de una comunidad determinada. Y bueno, ¿cómo es que vamos a conocer cuáles son estas necesidades o estas problemáticas? Siempre y cuando hagamos un diagnóstico previo, que más adelante les comentaré un poquito más a detalle. De esa manera nosotros vamos a poder detectar qué es lo que nosotros vamos a gestionar. Y antes de hablar de un concepto de qué es la gestión cultural, les quiero mostrar dos ejemplos. Y estos dos ejemplos se relacionan a un carpintero. Supongamos, nosotros tenemos una litera en nuestra casa y esta litera sufre varios daños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De inmediato llamamos al carpintero porque es una litera que nos significa mucho y demás. Entonces el señor carpintero nos dice que en tanto tiempo estará en nuestra casa para ir a hacer la reparación. Llega la hora, entra el carpintero, nos dice que en dónde se encuentra esa litera, y de inmediato se dirige a la habitación en donde se encuentra, abre su caja de herramientas y saca apenas un desarmador, una
cinta adhesiva y un serrucho. Entonces él le da una mirada así a bote pronto y él de inmediato ya sabe cuál es el problema y en dónde va a hacer esa justa reparación. Y de esa manera así lo hace, y a la vuelta de una hora nos llama y nos dice: tenga, aquí está su litera, es tanto. Bueno, pues entonces nosotros hacemos también una revisión para más o menos tener la certeza que quedó bien ese trabajo. Aquí la cuestión es que, si se dan cuenta, el carpintero de inmediato fue a la habitación y no nos preguntó más allá de cuál era el problema para poder realizar estos cambios y estas reparaciones. En el siguiente ejemplo del carpintero B, nos sucede lo mismo. Le hablamos al carpintero y el carpintero llega a nuestra casa y escucha nuestro problema o esta necesidad, ¿no? Entonces el problema es que sí, que una de las patas se está moviendo y no tenemos la seguridad de que quienes duermen ahí no tengan ningún tipo de accidente. Además le expresamos el gran valor simbólico que nos significa, porque es una litera que ha pasado de generación en generación y que es parte de nuestro patrimonio. Y entonces el señor carpintero de inmediato empieza a sacar nos empieza a hacer un breve cuestionario y nos dice que quién la usa, que cuánto tiempo lleva el problema, se acerca, hace una inspección ocular, revisa de qué material está hecho esta litera, y entonces piensa, ¿no?, en este diálogo interno con qué casos similares puede comparar este problema o esta reparación de la litera. Inmediatamente hace un listado de materiales, qué es lo que él necesita, cotiza, y él ya sabe de un tiempo de trabajo, de qué es lo que cuánto tiempo va a llevar. Comienza con la reparación, termina el trabajo, hace estas pruebas de resistencia para él estar seguro que ya lo terminó, y al final nos dice: aquí está su litera, ya está lista, y nos la entrega. Y antes de esto nos hace toda una serie de recomendaciones. Este ejemplo me gusta brindarlo siempre porque me parece que es muy ilustrativo. Saber de un carpintero que inmediatamente llega, no nos pregunta cuál es nuestro problema, y él cree que va a reparar la litera. Sin embargo, en el ejemplo del carpintero B, nos escucha, es así que él contextualiza, hace un diagnóstico, hace un modelo de intervención, él prepara un plan de acción para poder intervenir o para poder reparar esta litera. Al final de su trabajo hace una evaluación, y antes de cualquier otra cosa se asegura que esa reparación de esa litera esté bien para poder entregarnos el trabajo. Es así que él hace este cierre y hace también una sistematización, nos da unas recomendaciones de uso para que la litera nos pueda durar todavía unos años más. Es así como se hace la gestión de lo cultural. La gestión de lo cultural no es hoy en día hablar de empirismo puro. No se trata de que el gestor cultural pueda adoptar una figura mesiánica. No, para eso existe hoy en día toda una estrategia metodológica para que nosotros podamos diseñar nuestros proyectos de intervención, que en este caso nada más me estoy centrando
a los proyectos de intervención desde la gestión de lo cultural y no a ningún proyecto de investigación, que eso se utiliza más para la academia y hablando de temas de posgrado. Entonces, ¿qué es la gestión de lo cultural? La gestión de lo cultural, en principio de cuentas, es un campo interdisciplinario que articula conceptos, metodologías, elementos técnicos, financieros, recursos humanos para hacer un análisis y una intervención en una comunidad determinada, a partir del diseño, la evaluación, la implementación, la evaluación y estas estrategias de acción de lo cultural, de lo que es este tema que al principio les decía que era lo cultural y que era lo gestionable. Y bien, la gestión cultural necesita a muchas, o se tiene que valer de distintas disciplinas. Y en este tema les comparto aquí un modelo de Mariscal Orozco que nos dice que la gestión cultural nos tenemos que valer desde la antropología, de la sociología, de la economía, de la administración, de las humanidades, psicología, comunicación, educación. Yo aquí agrego el derecho porque tenemos también que nosotros conocer de cuáles son las políticas culturales de nuestro contexto, de las políticas públicas. Y esto es algo que cuando tengo la oportunidad de estar frente a grupo, a los compañeros con discípulos, siempre les digo que nosotros necesariamente tenemos que estar empapados y vigentes en estos temas de lo que son las políticas culturales y de políticas públicas en torno al ámbito de lo cultural. Las características de la gestión cultural. La gestión cultural, en un principio de cuentas, debe de ser humanista. Nosotros gestores es necesario darle este enfoque desde lo humano, quitar cualquier tipo de egos o de protagonismo de lo que respecta a nuestro trabajo. Y hablando de nuestro trabajo, la gestión cultural es un trabajo colaborativo, siempre lo va a ser. Así como decía Benedetti, que en la calle somos, que codo a codo somos mucho más que dos, justamente eso es la gestión de lo cultural. Hablar de trabajo colaborativo, hablar de humanismo, saber y hacerle saber a la comunidad, a estos beneficiarios, a estos participantes, que ellos son los protagonistas de cada historia, de cada acción que nosotros estamos implementando en nuestro proyecto. Lo que les comentaba, el diagnóstico, las técnicas y las herramientas de investigación, esas son fundamentales para llevar a cabo un proyecto de intervención. No podemos hacer un proyecto de intervención que derive de nuestra propia subjetividad, de lo que nosotros consideramos que es lo mejor para esa comunidad. No, nosotros con base a este diagnóstico realizado podremos conocer cuáles son estas necesidades, cuáles son hasta las urgencias de esta misma comunidad. Podremos nosotros también evaluar cuáles son los recursos con los que contamos para hacer frente a este problema. Y también podremos conocer cuál es el grado de afectación de acuerdo a este grupo, a esta comunidad, y también de cuáles son estas preocupaciones. Nosotros somos agentes de lo cultural, de este tipo de problemáticas. Nosotros somos mediadores que vamos a coadyuvar con estas comunidades para que se puedan resolver sus problemáticas o sus necesidades socioculturales. Es así
que antes de implementar cualquier proyecto sociocultural, nosotros debemos investigar, tenemos que llevar a cabo un diagnóstico a través de las diversas técnicas y herramientas de investigación para conocer estas necesidades o estas problemáticas culturales. Les comentaba que esto nos va a evitar que caigamos en la figura mesiánica de que nosotros somos unos rescatadores. No, nosotros no somos unos rescatadores, somos unos profesionales de la gestión de lo cultural que vamos a poder llevar a cabo un proyecto de intervención, pero previamente nosotros ya conocemos o tenemos identificadas cuáles son las demandas y las propuestas de acción de la misma comunidad. ¿Y por qué estas propuestas de acción? Porque muchas veces, o yo me atrevo a decir por la propia experiencia, la mayoría de las veces ellos mismos nos solicitan qué es lo que quieren hacer. Entonces nosotros podemos podemos hacer este diseño para poder llevar a cabo estas actividades a la propia acción. Dentro de estos proyectos es necesaria, es indispensable la participación activa de los miembros de la comunidad. Porque si este tipo de acciones, de actividades, los miembros de la comunidad se las apropian, es muy probable que ellos mismos soliciten la réplica. Y también aquí es un tema muy importante y retomo esta figura mesiánica o del rescatador. No por hacer eventos o algún tipo de festival en una comunidad determinada, o un evento, un festival que se programe por un espacio de 1 o de 2 semanas, significa que nosotros ya hicimos un cambio en la comunidad. No, la gestión cultural no funciona así. Nosotros tenemos que dar un seguimiento y sobre todo se tiene que regresar para dar una continuación a lo que ya empezamos. Y bueno, ya les decía, una vez que los beneficiarios se puedan apropiar de estas actividades o de este proyecto, seguramente ellos mismos podrán hacer esa réplica a partir de la autogestión. Y también hablar de la gestión cultural es necesario hablar de la autogestión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha tocado ver a compañeros que se cruzan de brazos y nos comentan, es que no tengo los recursos, porque no me los dan, o no los consigo. Bueno, entonces hay que hacerte la pregunta, ¿por qué es que no los has conseguido aún? Y en este tema de la autogestión es que nosotros tenemos que buscar estos medios y sobre todo hablar de estos medios o recursos de financiamiento que nos lleven a hacer una gestión de lo cultural que sea viable, que sea sostenible, que sea viable, sobre todo que sea viable. Porque muchas veces nos topamos con proyectos que se pueden intervenir si acaso una sola vez. Es un muy buen proyecto, pero en términos financieros no hay recursos que alcancen para poder solventar unas siguientes intervenciones. Entonces hay que hablar de la viabilidad, hay que hacer un análisis previo de la viabilidad de estos recursos humanos, tecnológicos, financieros, para que podamos hacer este análisis general de cuánto es lo que va a costar. Y también en este sentido de cuánto es lo que va a costar, no siempre se necesita hablar de cientos y de miles, hablando en términos
de moneda. ¿Por qué? Porque también podemos hablar de recursos materiales y esta conexión que podemos hacer en términos de desarrollo sustentable y de cuidado al medio ambiente. Tratemos, aquí la invitación es, tratemos de utilizar materiales que puedan ser de reuso o incluso reciclados para poder tener este cuidado con nuestro medio ambiente, con nuestro hábitat y ya no ser generadores de más y de más basura. Entonces, como les decía, la gestión cultural no se debe de encasillar solamente en que es el eventitis y que es el festivalitis. No es así la gestión cultural. La gestión cultural va más allá de un festival de 2, de 3 días, de una semana. Va más allá de nada más de eventos multitudinarios. La gestión cultural desde el humanismo vista es una herramienta que puede coadyuvar a resolver las problemáticas y las necesidades socioculturales de estas comunidades. Por eso les decía que existe un modelo metodológico para la gestión cultural. Hablar de este modelo metodológico nos lleva a hacer una serie de pasos tras pasos minuciosos y analíticos para poder desarrollar nuestros proyectos. El primero es el diagnóstico en esta comunidad para que podamos hacer nosotros el diseño del proyecto de intervención. Una vez que ya tenemos el diseño, podemos hablar de la ejecución de la intervención misma, en donde se llevan a cabo todas estas etapas de producción. Y hablar en términos de la gestión de lo cultural de la producción no nada más nos remite a estos términos escénicos, ¿no? Sino también toda la producción, todo el trabajo que hay antes, durante y después de. La cuarta fase en un proyecto de la gestión de lo cultural es la evaluación. Y aquí quiero hacer hincapié, es muy importante que nosotros evaluemos nuestros proyectos antes, durante y después de la intervención. ¿Por qué lo digo que antes? Porque si nosotros podemos detectar que algo estamos haciendo mal, lo podemos cambiar, o durante el proceso de intervención de igual manera se puede cambiar. ¿Y por qué es necesario hacer una evaluación ex post? ¿Por qué? Porque así nosotros sabemos cuál fue el nivel de satisfacción, cuál fue el nivel de impacto en la comunidad. También no es lo mismo hablar de una evaluación general. Nosotros podemos hacer distintos tipos de evaluaciones, que de igual manera se requiere una metodología. Evaluación de impacto, una evaluación de satisfacción, evaluación de viabilidad y sostenibilidad del proyecto. Y para esto es necesario considerar distintos criterios. Y como última fase, hay que hablar de la sistematización. Un proyecto que no es evaluado, que no es sistematizado y sobre todo que no es socializado, parecería que es un proyecto que nunca se llevó a cabo. Es muy, muy importante que nosotros hagamos este tipo de experiencias, que podamos compartir nuestras experiencias para que de lo aprendido la gente que pueda vislumbrar una réplica en su comunidad de algo similar a lo que nosotros ya hicimos, no cometan los mismos errores de nuestra intervención. Y bueno, retomando la fase 1, que es el diagnóstico. ¿Para qué nos sirve el diagnóstico?
El diagnóstico nos sirve, como les comenté, para llevar a cabo el diseño de las actividades que nosotros vamos a implementar. Entonces eso nos lleva a que podamos empezar a armar un plan de trabajo, nos podamos valer de un diagrama de Gantt para que no se nos empalmen unas tareas o unas actividades con otras, o bien aquí ven en la fase 2 de difusión, pueden ver que nosotros podemos hacer estas mismas actividades y que no se contraponen unas con otras, sino que paralelamente los podemos hacer. Para eso nos sirven estas herramientas, este diagrama de Gantt, este plano, este programa de trabajo. En términos de análisis de un proyecto de intervención sociocultural, es importantísimo saber con qué contamos. Y con qué contamos es hablar de recursos financieros, de recursos humanos, de la infraestructura tecnológica con la que tenemos, de estos recursos materiales, también hablar de la difusión del proyecto mismo. Porque ahora hablando de la difusión nos podemos valer de todas estas plataformas digitales para poder llevar, es más, incluso hasta para poder llevar a cabo nuestros propios diagnósticos, ¿no? Con esta herramienta del Google Forms, siempre y cuando se dirija a la comunidad o al espacio, hablando de esta delimitación territorial que es en donde queremos hacer la intervención. Aquí es hablar en un proyecto de intervención de los recursos humanos, qué es lo que vamos a destacar de cada uno de nuestros compañeros talleristas que van a estar con nosotros en estos proyectos de intervención. Hablar de los recursos financieros también conlleva hablar de recursos materiales, cuál es lo que necesitamos, las cantidades, hablar de IVA. Muchas veces no les salen las cuentas porque no consideran ese IVA. Es necesario que los pongan. Los recursos operacionales también les digo, consideren este rubro de la transportación. También consideren estos gastos imprevistos, que en cualquier momento tal vez al tallerista o al artista, a la agrupación invitada se les ponchó la llanta a medio camino y ya no les va a ser posible llegar y ustedes tienen que mandar un taxi. Bueno, esos gastos, esos imprevistos también se tienen que considerar en este análisis de presupuesto. Hablar de recursos humanos, nosotros cuando llevamos a cabo estos proyectos de intervención es necesario que ya dejemos a un lado esta cultura de lo gratuito. Nuestro trabajo merece la pena cobrarlo. ¿Por qué? Porque hemos invertido tiempo, mucho tiempo, y también hemos invertido nuestros propios recursos para llevarlo a cabo. Entonces, por tal manera, nosotros también debemos de tener una retribución económica cada vez que nosotros vamos a colaborar en un proyecto. Es necesario hacer esta separación entre lo que es un proyecto entre amigos y un proyecto entre amigos que somos profesionales, porque es así que entre estos proyectos de amigos profesionales cada uno vamos a respetar nuestro trabajo y de igual manera lo vamos a valorar. Entonces aquí les hago una sugerencia. Nosotros, bien como gestores culturales, debemos y tenemos que cobrar de nuestras colaboraciones. Aquí sigo hablando un resumen del presupuesto. Entonces ya se engloba cuánto es por cada rubro. Y bueno, pensando en que nosotros ya presentamos el proyecto, es necesario sistematizar la experiencia, que es la última fase. Socializarlo, que ya les comentaba que es lo más importante, registrar nuestros proyectos en páginas libres para evitar el plagio, porque de esta manera nosotros garantizamos nuestras propias
Entonces ya les comentaba, es importante que nosotros podamos hacer un registro de nuestros proyectos, porque de esa manera podemos tener la garantía que estas ideas o estos trabajos han sido ideas nuestras, pero que nosotros las desarrollamos. Entonces aquí hay una página que se llama archive.org, en donde previamente ustedes ya a través de Creative Commons le otorgan la licencia que mejor le convenga a su proyecto, para que al final ustedes puedan subir su trabajo a esta página de archive.org, y de esta manera ustedes ya tienen como esta garantía de la propiedad intelectual de su proyecto mismo. Por otro lado, les quiero comentar que estoy a partir del mes de febrero estoy impartiendo un seminario de gestión cultural siglo XXI en el Centro de las Artes de Querétaro. Este seminario va a durar, tiene una duración de 60 horas. ¿Y cuál es el objetivo más importante? Es brindar a estos participantes, a estos condiscípulos, que sepan de las herramientas y de las técnicas para que ellos mismos construyan su propia metodología de la gestión de lo cultural relacionado a sus proyectos de intervención. Pero ¿para qué esta metodología? ¿Para qué saber de políticas culturales? ¿Para qué saber de administración de recursos humanos o de comunicación organizacional? Bueno, pues justamente para que ellos puedan profesionalizar su trabajo y cuenten con argumentos más sólidos en sus propuestas, y que también puedan tener esta seguridad que van a adquirir estas competencias, y que ya podrán también participar en estas convocatorias, en estos concursos, para que puedan ellos ser beneficiarios en términos económicos para poder llevar a cabo sus proyectos de intervención. Entonces ya les comentaba que comenzamos en el mes de febrero de este año, pero bueno, debido a la contingencia lo cambiamos a la modalidad virtual. Y bueno, de esta manera en estas plataformas del Google Classroom es como estamos trabajando estas sesiones. Entonces son reuniones sincrónicas en donde todos tratamos de estar a la hora, y bueno, también es comprensible, ¿no? Y creo que en estos tiempos es importante hablar desde la otredad, saber que por algunas diversas tareas concretas hay compañeros que no pueden estar a la hora. Entonces creo que es un buen momento para repensarnos, y sobre todo para ser flexibles, ¿no? Quienes estamos frente a grupo, porque esta modalidad virtual, si bien estamos en esta, por decirlo de una manera, en esta practicidad de hacerlo a través de un clic y acortar distancias, trabajar este tipo de seminarios que todos son llevados a la práctica. Estos proyectos de intervención aún requieren más
de este esfuerzo en conjunto, ¿no? Por parte del docente y por parte de los condiscípulos, ¿no? Porque tenemos que centrar toda nuestra atención, tenemos también que ser muchísimo más pacientes, tenemos que ser muy claros con lo que les queremos transmitir. Es así que ahora estamos en la modalidad virtual, lo que nos lleva a pensar que vamos a acabar en tiempo y forma, y seguramente vamos a tener la oportunidad, ¿no? Ahora que se levanten estos tiempos de contingencia, de poder hacer el cierre de manera presencial. Hablar de la gestión cultural es hablar de crear vínculos de colaboración profesional y social. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces hay situaciones muy particulares en estos gestores o en estos promotores en donde nada más se ven como una isla dentro de un archipiélago. Entonces siempre es bueno y es beneficioso hacer estos vínculos de colaboración, que los gestores culturales, quienes estamos en campo, podamos conjuntar nuestros esfuerzos, podamos intercambiar experiencias, información. También para los gestores culturales que estamos en la academia, que en la actualidad ahora me encuentro de ambos lados, también podamos hacer generar estos vínculos de colaboración, no trabajar en solitario. Creo que eso no es una manera de construirnos, ¿no? Es necesarísimo también, como ven en estas fotos, ¿no? Este contraste es hablar con las juventudes de hoy, de considerarlos, tomar en cuenta su voz, y también hablar con la gente que es de nuestra generación. Es importante hacer estas cadenas, estas uniones, porque seguramente de esta manera vamos a poder lograr mucho más. Un proyecto seguramente no llegará a un buen término o a la consecución de sus objetivos si no se hace de manera colaborativa, de manera horizontal. Creo que también ya se acabaron esos tiempos de la verticalidad. Si bien siempre debe de existir un representante en términos legales para nuestros proyectos, el trabajo horizontal, este trabajo de codo a codo nos beneficia. Cada uno de los compañeros que están, de los compañeros miembros de los proyectos mismos, tienen distintas habilidades, tienen distintas cualidades que seguramente van a poder ser una fuente importante para la construcción de los proyectos mismos. Hablar también de colaboración, tampoco ya no son tiempos de vernos y estar desde una sola disciplina. Son tiempos de la transdisciplina, de la interdisciplina, conjuntar estos saberes de lo que piensa un compañero sociólogo, un compañero antropólogo, conjuntar la visión de otra compañera que sea poeta, que sea pintora. Estoy viendo igual que ustedes las fotos y se me vienen a la cabeza aquí las compañeras que estuvimos en un foro del Día de la Mujer, de una periodista, de un artista visual. Entonces, bueno, es muy importante estrechar, conjuntar y sobre todo construir para estos miembros de las comunidades determinadas que son y serán siempre los protagonistas de nuestras
historias de nuestros proyectos. Bien, he llegado al final de esta charla. Les comparto si tienen ustedes alguna duda, algún comentario. Les doy ambos correos. El primero es ofeliamunoscatalan@gmail.com. El segundo es expresartecuenta@gmail.com, que es un colectivo cultural el cual puedo coordinar como miembro fundador. Entonces por ambos correos me pueden hacer contacto. No me resta más que agradecerles su tiempo, su escucha y hacerles una invitación para tenernos paciencia, para hacernos tolerantes mientras duran estos tiempos de contingencia, quedarnos en casa mientras nuestra economía nos lo permita. Guardémonos, cuidémonos, que creo que ahora ya podemos empezar a ver que ya vamos en una cuenta regresiva. Entonces, bueno, ya falta menos, cada día falta menos. Les mando un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y muchas gracias por su atención.